Gracias sublimes, perfecto.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar, recordaré. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro rezó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mío. Pero antes del amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Todos juntos. Y
Señor mi Dios. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Y con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos prevalecerán. Y cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Tú creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Oh, oh, si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar,
Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos, mi temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. En cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Bienvenidos familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por sintonizarnos hoy. Si tienes alguna petición de oración o necesidad, eres libre de dejarla en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Síguenos en nuestra página de Facebook, que estamos subiendo contenido para ti. Y te dejo en compañía de nuestro pastor Benjamín Ramírez. Buenos días a todos. Así como celebramos el nacimiento de Cristo año tras año en cada diciembre, en el mundo, la humanidad y la gran parte de ella, hoy también conmemoramos la resurrección de Jesús. Así como el domingo pasado se conmemoraba la entrada triunfal, el domingo de Ramos que algunos le llaman, hoy estamos celebrando la resurrección. Hay dos acontecimientos que cambiaron la historia de todos aquellos que estábamos perdidos y que Jesús nos salvó. La muerte de Jesús y su victoria sobre la muerte hace un cambio en la historia de la humanidad que no todos saben y disfrutan hoy en día, pero que algunos solamente han escuchado de esto. Y la pregunta sería, ¿por qué los cristianos celebramos la resurrección de Cristo a través de toda la historia? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo en la vida de un creyente? Es muy sencilla, la respuesta es porque es la médula de nuestra fe. En el libro de Corintios, en el capítulo 15, hay un momento en que Pablo está tratando de hablar de esto, de la resurrección. Algo donde él está poniendo en claro para todos aquellos que podían llegar a pensar o no creían en la resurrección de los muertos. Pablo hace un énfasis acerca de lo que es la creencia de la resurrección. Y déjenme leer los primeros versículos de este capítulo y algunos otros para que puedan recordar esta parte. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, y esto era lo que Pablo hablaba acerca de en aquel entonces, ¿no? Cuando había escrito la carta, aunque algunos han muerto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados.
Pero Pablo hace una aseveración acerca de esto, acerca de las personas que creían que Cristo no había resucitado, a pesar de haber testigos de que Cristo sí había resucitado, que Cristo se les había aparecido en persona y que lo habían visto vivo. Y dice en el versículo 20 lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y esto es lo que Pablo está tratando de aclarar con algunas personas, y es lo que dice en su carta a los Corintios, hablando de que la resurrección de Cristo fue algo verídico, que hay muchos testigos que podían afirmar esto, y que entonces esto es lo que hace que nuestra fe tenga sentido, de lo que nuestra fe tenga la validez y que tenga el fundamento más fuerte que tiene que ver con la resurrección, que es lo que hoy, domingo de resurrección, muchas personas celebran, pero a la vez solamente como una buena fiesta, no con el sentido que la Biblia nos da y con la victoria que la muerte y la resurrección nos dan a nosotros los que somos creyentes y que Dios nos ha llamado y a quien le pertenecemos. Y Primera de Pedro 1:8 dice esto: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Esto es lo que Pedro está diciendo, refiriéndose a nosotros que no vivimos en aquel entonces, pero que ahora solamente la fe que tenemos ha sido una fe dada por Dios para poder creer en Él, aunque no lo vemos, pero que nos alegramos cada vez al saber que la resurrección de Cristo es cierta, que es verdadero esto de que nosotros también resucitaremos y que un día iremos con Él, aquellos los que le pertenecemos a Él. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria, esa es la verdad. Fue planeada por Dios y la vemos revelada desde la desobediencia de Adán y Eva. La victoria estaba asegurada y es una victoria que hemos ganado no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hemos hecho en algún momento para tenerla, sino porque la victoria que Cristo ganó es una victoria que Dios nos otorga a nosotros por la justicia que Cristo hizo aquí en la tierra. Y quisiera decir algunas cosas que tienen que ver con esta victoria. Algo que logró Dios en Cristo sobre Satanás y que las Escrituras describen esto, aunque la derrota decisiva del príncipe de este mundo se llevó a cabo en la cruz. La etapa inicial empieza desde el momento en que la victoria es predicha. Y la primera predicción que hizo Dios es en el huerto del Edén, después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a lo que Dios les había mandado que guardaran. Y la primera predicción la hizo Dios y dice así en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la simiente, la identificamos, la simiente de la mujer, como el Mesías que habría de venir. El Mesías que vendría a redimir a su pueblo, que vendría a salvar a su pueblo de la situación de su muerte espiritual que habla la Escritura. Y siendo esto, el texto, cualquier texto que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que hable acerca de la venida de Cristo, del reinado de Cristo, del reinado de Dios y del poder de Dios, pues lo podemos tomar como algo así como una profecía que anuncia la venida de Cristo. Pero en Génesis encontramos la primera de ellas. En Isaías encontramos otra. En Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David
y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Esta es la victoria predicha desde el Antiguo Testamento. Es algo que Dios estableció de los principios de la creación. Desde antes yo creo que ya estaba establecido, pero en Génesis nos declara que vendría un Mesías, vendría alguien que vendría a salvar a la humanidad, salvar a esta humanidad que sería la simiente de la mujer. Y creo que en algún sentido hay otro sentido de que podemos ver la victoria de Cristo, una victoria iniciada, una victoria que durante el Antiguo Testamento podemos ver a Dios cuidando de su pueblo, Dios haciendo un pacto con su pueblo para poder redimirlo. Pero la segunda etapa de esta victoria, o la progresión de esta victoria que se venía ya con el nacimiento de Cristo, lo podríamos ver en el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Reconociendo cómo su futuro vencedor, Satanás, trató de hacer lo posible para poder no permitir, para poder que la humanidad no pudiera librarse de él mismo, y trató de hacer algunas cosas como mandar morir a los niños por medio de Herodes, y tratando de ser tentado cuando Cristo fue llevado después de ser bautizado al desierto, tratando mediante la decisión de alguna multitud, de algunas personas, pidiéndole que hiciera algo más en cuestión política de liberarlos de la opresión de los romanos, pero también en cuanto a la necesidad, cuando Pedro le dice que no tenía que ir a la cruz, que no tenía que morir de esa manera. Entonces, de alguna u otra manera, Satanás siempre trató de obstaculizar este propósito, esto que ya Dios había predicho que iba a suceder, que el Mesías iba a venir y que iba a salvar a su pueblo y que iba a tener una victoria. Jesús estaba decidido a cumplir lo que estaba escrito de él. En unas citas de Lucas, en Lucas 9, dice que Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. En Lucas 18 dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, le decía a sus discípulos. Y en Lucas 19 ya está entrando a Jerusalén. Y esto es lo que Cristo estaba haciendo. Él estaba yendo con un firme propósito a cumplir la voluntad de su Padre y a cumplir lo que estaba escrito de él. Y había estado era anunciado que el reino de Dios había llegado justamente a esta generación por medio de él, a través de todos los milagros, a través de todas las sanidades que había hecho, al estar liberando endemoniados, al estar ayudando a personas enfermas. Creo que la manera fácil de poder ver esto es que el reino de los cielos se había acercado, como Cristo había empezado sus predicaciones. Y creo que esto, después de un tiempo, cuando Jesús manda a sus discípulos a poder liberar a personas, a endemoniados, a sanarlos, a predicarles de él, creo que algo que dice es que cuando ellos regresan gustosos de por cómo los demonios les obedecían y salían de las personas, Cristo les responde, él dice, a Satanás he visto caer del cielo como un rayo. Y creo que esto no era como la derrota de Satanás, pero era como el principio de algo que estaba sucediendo en un ambiente espiritual donde Cristo iba a triunfar y donde Cristo iba a obtener la victoria. Y hay un pasaje en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13 al 15, donde nos habla de la victoria que hemos obtenido, la victoria que Cristo obtuvo a nuestro favor, y dice de esta manera, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pablo reúne aquí dos aspectos muy importantes de la obra salvadora de Cristo en la cruz: el perdón de nuestros pecados
pero también la derrota de los principados y las potestades del reino de las tinieblas. Y son unas imágenes bastante fuertes, pero a la vez poco comprensibles porque nosotros no podemos entender esto. Pero Cristo sí lo entendía y Pablo también nos lo explica de esta manera, hablando acerca de nuestro perdón, de la anulación de un decreto que había en nuestra contra y que fue clavado en la cruz y que fue de alguna manera suficiente la muerte de Cristo para que este decreto sea anulado sobre nosotros, esta deuda que nosotros teníamos, que es anulada y que es clavada en la cruz. Pero también habla del asunto de la derrota de las huestes y de los principados. Una derrota vergonzosa para ellos porque no pudieron ganarle a Cristo, no pudieron derrotarle, ya que no tenían manera de poder acusarle de que en Cristo había algún pecado que pudiera ser declarado y expuesto ante Dios para no poder vencer a Satanás. Y esto es lo que sucede ahí. Entonces también habla acerca de estos principados que han sido vergonzosamente derrotados y expuestos, algo que nadie pudo haber visto, pero que en este ambiente espiritual, en esta guerra espiritual que estaba existiendo en este momento en la cruz y que Cristo estaba sufriendo, que Cristo estaba padeciendo, dice la Escritura que Cristo los expuso públicamente. Y creo que es así como algo como cuando alguien en la milicia es degradado, le es quitado todos sus galardones. Esta es la vergüenza que esto produjo Cristo en las huestes. Esto es como una vergüenza pública de quitarles el poder, quitar una autoridad que alguien pudo haber tenido en la milicia, pero que ahora es degradado públicamente y es avergonzado. Me imagino esto de esta manera, algo donde estos principados, donde Satanás mismo es avergonzado y es quitado el poder, el dominio que tenía sobre aquellos donde él era su amo. Y llegamos entonces al sentido de que esta parte de Cristo en la cruz, creo que es Cristo yendo adelante en su misión, en su obediencia a Cristo, yendo hasta la muerte y la muerte de cruz que estaba anunciado que él padecería. Y la verdad es que la obediencia de Cristo era indispensable para la obra de salvación. Esta obra que algunos de nosotros ahora disfrutamos y que ahora tenemos, pero que mucha más gente puede tener cuando ellos puedan ser escogidos por Dios, donde Dios les puede dar fe para creer y poder ser salvos. Y lo que dice Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es lo que a nosotros se nos ha otorgado. La justicia de Cristo obtenida en la cruz es sido aplicada a nosotros, es adjudicada a nosotros cuando Dios nos da fe para poder creer en Él y poder obtener esta justicia por medio de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y es aquí donde el diablo es derrotado por la obediencia de Cristo. Mediante esta parte, dice Romanos 12:21, dice, mediante su generoso amor para con nosotros, venció con el bien el mal. Y esto es lo que Cristo nos dio. Cristo obtuvo una victoria que es dada a nosotros, una victoria que ha sido declarada y que ha sido escrita en la Biblia, donde todos nosotros creemos que esto sucedió. Pero además de esto viene una victoria confirmada y anunciada. Una victoria que, si es cierto, parecería como que alguien había ganado esta lucha espiritual, alguien que no había sido Cristo, pero que unos días después, lo que estamos celebrando este domingo, que es el día de la resurrección, es esta victoria confirmada y anunciada en la resurrección del Hijo de Dios, aquel que no tuvo pecado y donde Dios acepta el sacrificio de Cristo. Está satisfecha su justicia, hay satisfacción en Dios por la vida que Cristo tuvo aquí en la tierra sin pecado y donde no hubo nadie que lo inculpara de una culpa para poder librarnos de la muerte eterna.
Y es ahí donde esto es declarado y confirmado y anunciado, y donde todos nosotros podemos estar ciertos en la fe que tenemos, podemos estar ciertos en lo que hemos recibido de Dios, que sí hay resurrección de muertos, que Cristo sí resucitó y que nosotros un día resucitaremos con Él cuando llegue el día en que los que le pertenecemos seremos llamados para estar con Él. Hechos 2:23 nos dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y la verdad es, esta es la palabra, era imposible que fuese retenido por la muerte, porque la muerte ya había sido derrotada. La muerte había sido derrotada en la cruz. Ahí donde murió Cristo, los principados y poderes malignos que habían sido privados de sus armas y de su dignidad en la cruz, en consecuencia ahora fueron puestos bajo los pies y sometidos a Cristo. Y esta es la victoria que tenemos. Esta es la victoria que Cristo tuvo, pero que se nos ha sido dada a nosotros. Y creo que esta es la manera como podemos celebrar el día de la resurrección, el día de hoy. Que Cristo sí resucitó, que Cristo venció a la muerte y que nosotros también venceremos un día a la muerte. Y yo creo que si podemos concluir este mensaje, es terminando de leer lo que dice 1 Corintios 15, que sucederá con nosotros, que nosotros tendremos que extender, que poder platicar de esta victoria al poder compartir el evangelio con otros. Y esta conversión de otros más, así como a nosotros nos sucedió, tendremos que ver que será una extensión del reino de Dios, donde la luz penetra las tinieblas y donde arrebatamos a personas del dominio de Satanás, del poder de Satanás, en el poder de Cristo, para que ellas también puedan ser liberadas de la muerte. Y esto es lo que dice 1 Corintios 15:54, dice así: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Esto es lo que obtenemos. Un día nosotros podremos decir, así como Pablo lo escribe en esta parte, nosotros un día le diremos a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Ya no tendrá victoria sobre nosotros, porque Cristo ya nos dio la victoria al morir en la cruz y la confirma al resucitar. Al tercer día, como estaba predicho, como estaba anunciado, como estaba declarado por los profetas, es que Cristo resucitaría, y Dios resucitó a Cristo. Y esto es lo que celebramos el día de hoy. Hoy, el domingo de resurrección, celebramos esto porque esto es el pilar de nuestra fe, es el fundamento que da vida a nuestra fe y que sostiene nuestra fe, que Cristo venció la muerte y que nosotros un día, igual que Cristo, en lo que Él viene, nosotros también venceremos a la muerte. Déjenme orar en este momento para darle gracias a Dios por la victoria de su Hijo. Gracias a Dios por el amor tan grande que tuvo de nosotros para poder enviar a su Hijo, para poder cumplir la promesa que desde un principio, desde que Adán y Eva pecaron, Dios ya había establecido que enviaría al Mesías. Ese Mesías ya vino, ese Mesías ya murió. Ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que hacer más sacrificios, porque Dios ya lo hizo todo. Ahora lo único que nos toca es que cada uno de nosotros que ya hemos recibido este
este regalo de parte de Dios que es la salvación de nuestra alma, nosotros podamos compartir con otros el Evangelio y donde Dios puede salvar a todos aquellos que todavía falta que Dios salve para que reinen con Él en la eternidad. Dios, muchísimas gracias. Gracias en esta mañana, Dios, por la vida que nos das y por la vida que a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, todos los que creemos en ti, a todos los que nos has dado la oportunidad de conocerte y a quienes te has revelado y nos has escogido para ser tus hijos, somos salvos de la muerte eterna, Dios. Y estamos seguros, Dios, que así como tu Hijo resucitó, y así con todos estos testigos, Dios, que vieron a tu Hijo resucitado aquí en la tierra, nosotros también resucitaremos. Nosotros también venceremos a la muerte, porque no habrá ninguna condenación para nosotros los que somos tus hijos. No habrá nadie que nos acuse, porque gracias a la justicia de tu Hijo, gracias a la obra de tu Hijo, es que nosotros somos justificados delante de ti. Y esto es suficiente, que por medio de la fe es que tú nos aceptas tal y como somos. Gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo. Amén.